don Fernando Sánchez Dragó. Bienvenido, don Fernando, ¿cómo está usted? Hola, bueno, con 86 años, casi los mismos que Ramón Tamames, un poquito menos. Bueno, él es mayor. 3 años más, bueno. Lo cual no impide que estuviéramos juntos, nada menos que en la cárcel de Carabanchel en 1956, y ahí nació nuestra amistad que se ha mantenido y es un honor para mí a lo largo del tiempo. Eran los dos universitarios opositores a Franco y tenían que promover y querían promover un manifiesto contra Franco. Ahí fue cuando les pillaron. Bueno, no fue exactamente un manifiesto contra Franco. La verdad es que fue una operación que resultó ser de amplia escala. O sea, Ramón Tamames, Javier Pradera, Julio Diamante, Enrique Mújica, yo y alguno más que en estos momentos se me escapa, refundamos el Partido Comunista bajo la batuta de Jorge Semprún, alias Federico Sánchez, en 1955, en las aulas y en los pasillos de la Universidad Complutense de Madrid. Y ahí nació el proyecto de convocar un congreso universitario de escritores jóvenes. Aquello era un movimiento regeneracionista, por así decir, que efectivamente surgía alrededor, bueno, de gentes que éramos o queríamos ser escritores, pintores, compositores, cineastas, economistas, como en el caso de Tamames. Y aquello se fue disparando. La muerte de Ortega y Gasset fue también determinante, total, que se produjeron una serie de acontecimientos que yo he contado con mucho detalle en mi último libro, Galgo Corredor, que es el segundo volumen de mis memorias, total, que acabamos sacando nada menos que 10.000 estudiantes a la Gran Vía, wow, en lo que fue la primera gran manifestación que hubo contra el régimen después de la Guerra Civil. Aquello, bueno, el ejército se acuarteló, hubo crisis de ministro, cayeron varios ministros, entre ellos Ruiz Jiménez, que era tío mío, que era ministro de Educación, que era el que había abierto iniciativas como la nuestra en la Universidad de Madrid, y todo aquello efectivamente fue la primera gran crisis del régimen. Y acabamos en la cárcel, bueno, pues una serie de personas, muchas de ellas futuros próceres, futuros padres de la patria: Ramón Tamames, Dionisio Ridruejo, Alberto Ruiz Gallardón padre, Enrique Mújica, Vicente Girbao, Javier Pradera, etcétera, etcétera, etcétera. Qué tiempos. Bueno, casi premonitorio, porque luego Sánchez Dragó ha estado un montón de veces en la cárcel, ¿no? Por culpa de... Pues esa fue la primera, luego estuve 4 veces más. Exacto. Y luego estuve en cárcel domiciliaria, en prisión domiciliaria, otros 8 meses, y luego estuve más de 6 años en el exilio. Así que tengo una carrera patibularia verdaderamente muy vistosa. Tiene la carrera de lo que hoy en día llaman un facha, ¿no? Efectivamente, pero es que ahora te llaman facha, hagas lo que hagas. Lees un periódico, eres un facha. Te metes el dedo en la nariz, eres un facha. Te gustan los espárragos de Pamplona, eres un facha. O sea, todos somos fachas. Es tremendo. Bueno, ¿por qué Tamames? ¿Por qué pensaste Tamames es la persona? Bueno, mira, yo la verdad es que conste que todo esto no lo he filtrado yo, pero como ya se ha filtrado y ha aparecido en El Español, y ha aparecido en Voz Populi, ha aparecido en El Mundo y ha aparecido en tu programa, y más que va a aparecer, bueno, pues es cierto, lo que se está contando es cierto. Mira, yo tengo, como es notorio, amistad con Santiago Abascal. En fin, desde hace ya bastantes años, incluso escribí un libro de conversaciones, yo digo que de diálogos platónicos con él. Entonces, bueno, pues a veces nos vemos para comer juntos, en compañía casi siempre de Quijo Méndez Monasterio, hombre, que es un poco su mentor intelectual, ¿no? El alma mater también de Vox. Y entonces, pues hace cosa de exactamente, creo que fue el 14 de enero, 14-15 de enero, nos reunimos para comer, cosa que hacemos pues de vez en cuando, cada 3 o 4 meses. Por supuesto, era una comida de amigos, no era una comida para hablar de política, aunque ya se sabe que en España las comidas de amigos siempre se acaba hablando de política, ¿no? Pero vamos, quiero decir que no era nada institucional, que no era un acto de partido, que no era nada que tuviera que ver con ideologías, que era una comida de amigos, en un restaurante muy conocido de la calle Narváez de toda la vida, al que yo iba desde pequeñito, porque vivía muy cerca, con uno de mis tíos, que vivía también muy cerca, que es Rafa, una famosa marisquería. Bueno, nos reunimos allí y naturalmente salió a relucir, en fin, en el curso de la conversación, la necesidad de plantear en el Parlamento una moción de censura. Una moción de censura de la cual se venía hablando desde hacía ya bastante tiempo, pero no terminaba de fraguar. Y no terminaba de fraguar, por una parte, la necesidad de plantear una moción de censura
era una iniciativa, un pensamiento, un deseo, un wishful thinking de todas las personas, grupos, etcétera, que creen en estos momentos que lo más importante para que la sociedad española, en fin, mejore y para que todos vivamos más a gusto es que el señor Sánchez abandone el gobierno. Entonces ya sabemos que una moción de censura no va a servir exactamente para eso, no se va a ganar, pero en cualquier caso sí va a airear los trapos sucios, va a poner en evidencia pues los problemas que plantea este gobierno, va a llamar la atención de Europa, que está siempre en el guindo, sobre lo que pasa aquí, etcétera, 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 y va a remover un poco el polvo del Banco Azul. Entonces, bueno, todos las tres personas que estábamos en esa mesa y mucha gente más consideramos que es necesario presentar esa moción de censura aún a sabiendas de que no se va a ganar, porque efectivamente el señor Sánchez tiene la suficiente mayoría parlamentaria como para derrotarla. Pero bueno, es que se presente. Entonces el problema, y así surgió el nombre de Tamames, el problema es que las mociones de censura tienen que ir aparejadas en paralelo por la presentación de un candidato a la jefatura del gobierno. Vaya a salir o no vaya a salir, como en estos momentos es el caso. Y entonces estuvimos hablando de esto, y evidentemente la gente, yo les decía un poco, bueno, oye, ¿os vais a decidir o no? Se dice que vais a presentar en la Cámara moción de censura, etcétera, y el problema estribaba en escoger ese candidato a la jefatura del gobierno. Ellos ya habían manejado algunos candidatos, con algunos habían entrado incluso en contacto, en fin, pero nada había llegado a puerto, y entonces empezamos a fantasear un poco sobre posibles candidatos, y ahí fue cuando yo lancé, después de haber repasado a otros candidatos, que por unos motivos u otros, personales, políticos, ideológicos, de conveniencia, etcétera, fueron descartados. Ahí es cuando a mí se me ocurrió lanzar el nombre de mi viejo amigo Ramón Tamames, porque el retrato robot de la persona necesaria para esa moción de censura es alguien que esté por encima de las partes, alguien que no cuente con una oposición a priori ni de la gente conservadora ni de la gente de izquierdas, alguien que tenga una trayectoria probada de gestión, en el caso de Tamames, además de economía. No olvidemos que el libro Estructura Económica de España, llamado coloquialmente El Tamames, es el libro de economía que ha servido de libro de texto a generaciones y generaciones y generaciones de estudiantes españoles en la Facultad de Económicas. Y además el nombre de Tamames pues está por encima de toda sospecha. Su honorabilidad personal, moral, cultural, escribe libros, da conferencias, es profesor, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la verdad es que cuando yo lancé ese nombre, sí, fui yo el que lo lancé, entonces, bueno, pues mis dos interlocutores al principio se quedaron un poco sorprendidos, pero luego dijeron, pues oye, sabes que tienes razón, sabes que se puede estudiar, sabes que es un buen candidato, pero yo había empezado diciendo, hombre, necesitaríamos un De Gaulle, con un Colombile de ese glis, necesitaríamos como en Roma un Cincinato, es decir, necesitaríamos un primus inter pares como candidato en esa moción de censura. Y entonces empezamos a darle vueltas al asunto, y me preguntaron, ¿pero tú crees que él aceptará? Y yo dije, hombre, tendré que hablar con él, pero yo sospecho que aceptará, porque conozco a Ramón desde hace muchos años, porque es un hombre valiente, porque es un hombre con sentido patriótico, porque es un hombre que al mismo tiempo, bueno, pues en fin, le gusta la política, siempre ha estado de una o de otra manera metida en ella, y tanto por su carácter como por su trayectoria, yo creo que aceptará. Entonces me dijeron, bueno, pues ¿hablarías con él? Y yo dije, sí, por supuesto, sin ningún problema. Pues hazlo, y explícales esta conversación que hemos tenido y nos ponemos en contacto con él. Y vamos viendo. Y ahí empezó todo. Efectivamente, yo esa misma tarde, bueno, yo al día siguiente publiqué yo una columna en La Gaceta, donde escribo una columna a la semana, en la cual no hablaba de esto, pero trazaba un poco el retrato robot de lo que a mi juicio debería ser el candidato en esa moción de censura. Bueno, esa misma tarde yo me puse en contacto con Ramón, le expliqué el asunto y tal y como yo sospechaba, con buen conocimiento de causa por mi parte, en este caso, Ramón aceptó mantener esos contactos. Y efectivamente tuvimos una primera reunión en Bambú, en fin, en la sede de Vox, una reunión larga, de 2 o 3 horas, en las que, en fin, se habló de muchos aspectos que yo no voy a revelar, porque, bueno, yo al fin y al cabo en todo este asunto soy un convidado de piedra, ¿no? Entonces, bueno, ahí se quedó en que se iba a seguir estudiando el asunto y en que habría una segunda reunión una semana después. Efectivamente, esa segunda reunión a la que yo también asistí fue ya en casa de Ramón Tamames y se produjo el pasado martes. O sea, prácticamente hace nada, ¿no? Y bueno, y de ahí surgió ya esto que está circulando ahora por los medios de comunicación, con lo cual es muy probable que efectivamente Ramón Tamames sea el candidato a la jefatura del gobierno en la moción de censura presentada no solo por Vox, porque en realidad no se trata de, sí, la va a presentar Vox, pero se trata de que la apoyen otros grupos. Fundamentalmente, claro, de conseguir el apoyo del Partido Popular, sería
sería muy importante. En este sentido, Ramón Tamames ha mantenido ya algún contacto con Feijóo. No voy a revelar lo que se dijo en este contacto, y efectivamente el próximo martes se va a hacer pública la decisión definitiva. Si a mí me preguntas mi opinión, porque además naturalmente el problema estriba no solo, en fin, en que hay que acudir, esto lo haría el propio Santiago Abascal, a la oficina pertinente de las Cortes para presentar la moción de censura, y a partir de ahí se pone en marcha un mecanismo que puede tardar 1 o 2 semanas hasta que la presidenta de las Cortes convoque efectivamente el debate sobre la moción de censura, y ahí a partir de ese instante habrá en fin, un par de jornadas en las cuales por una parte Santiago Abascal explicará las razones de la moción de censura y el propio Ramón Tamames desarrollará lo que sería su programa de gobierno, que no es un programa de gobierno de Vox, que es un programa de gobierno por encima de las partes, que es un programa de gobierno destinado en definitiva fundamentalmente, puesto que la legislativa termina el mes de diciembre, a disolver las Cortes y a convocar elecciones. Pero naturalmente Tamames tiene que elaborar su propio programa, que podrá coincidir en ciertas cosas con el de Vox o no, pero son cosas, digamos, independientes, porque no se trata de apoyar a Vox, se trata de conseguir echar a Sánchez, esa es la verdad. Entonces, mi opinión es que sí, es que Ramón Tamames va a decir que sí y que el próximo martes será pública esta decisión. Hay que hacer algo, ya está bien de hablar en los pasillos, en los medios. No, hombre, no, los partidos están para no solo hablar, ¿no? Dar un golpe en la mesa, aunque se pierda. No es importa. Que, Alberto, la moción de censura va a ser no solo parlamentaria, es decir, va a tener una repercusión extraparlamentaria, claro, en la calle, en las conversaciones, a través de los medios de comunicación, etcétera. Que se entere Europa. Claro. Efectivamente, que se entere Europa, y esa es su verdadera función. Y ver a socialistas y a comunistas y a gente de Podemos y a Izquierda Unida votar contra Tamames también tiene una carga ideológica, ¿eh? Hombre, les va a costar trabajo, ¿eh? Claro, les va a costar trabajo. Es muy porque difícil. Efectivamente no hay ningún motivo para oponerse a un señor como Tamames. Cuya honorabilidad, insisto, está por encima de toda duda, ¿no? Además, hombre, yo tengo que decir que a mí me complace mucho esto, haber servido un poco, en fin, de correa de transmisión, de punto de ignición, porque Tamames y yo formamos parte de lo que yo mismo he calificado de generación del 56, que era una generación regeneracionista, que fue la que puso en marcha el mecanismo de la democracia en España. Entonces, que un hombre de aquella época, prácticamente los únicos que seguimos vivos somos Ramón Tamames y yo, todos los demás desdichadamente han muerto, pero un hombre de aquella época se convierta en estos momentos, o sea, en pararrayos de los males que están devastando el país, hombre, a mí me llena de orgullo. Señores, es Fernando Sánchez Dragó y me encanta hablar contigo, ver que tienes la mente tan ágil como siempre la tuviste, que el alma de escritor y de periodista sigue en ebullición y que además estás ayudando a que este país sea mejor. Con eso, querido, puedes verte muy recompensado. Este país estará en deuda contigo. Ya sabes que estoy siempre a tu disposición y a la de todos los amigos presentes ahí. Un abrazo para todo el mundo. Un abrazo fuerte, Fernando.